¿Qué es filosofía? Por José Ortega y Gasset. 9. Lección 8. El descubrimiento de la subjetividad. Éxtasis y espiritualismo antiguo. Las dos raíces de la subjetividad moderna. El Dios trascendente del cristianismo. El descubrimiento decisivo de la conciencia, de la subjetividad, del yo, no acaba de lograrse hasta Descartes. Según vimos, consistió este descubrimiento en haber hallado que entre las cosas que existen o pretenden existir en el universo, hay una cuyo modo de ser se diferencia radicalmente del resto: el pensamiento. ¿Qué es lo que queremos decir cuando de este teatro decimos que existe? ¿Qué es lo que a la postre, con una u otra interpretación, entendemos por existencia de las cosas? Este teatro existe, es decir, está ahí. Pero, ¿qué significa ahí? Allí significa allí en el mundo, allí en el universo, en el ámbito general de las realidades. Este teatro existe, es decir, es trozo de Madrid, se apoya en la gran cosa tierra de Castilla, que a su vez se apoya en la otra cosa mayor llamada planeta, el cual se apoya en el sistema astronómico, etcétera, etcétera. La existencia de las cosas en cuanto a estar ahí es un apoyarse las unas en las otras. Por tanto, en ser la una en las otras, un estar puestas unas sobre otras. Su existir es, en este sentido, algo estático, casi posar, y yacer la una sobre la otra. ¿No es esto lo que buenamente entendemos por estar ahí? En cambio, cuando digo que un pensamiento mío existe, no entiendo por su existencia un estar ahí, sino al revés. Mi pensamiento existe cuando y porque me doy cuenta de él, es decir, cuando lo pienso. Su existir es ser para mí un pensamiento, un ser para sí mismo. Pero si mi pensamiento solo existe cuando y porque efectivamente lo pienso, esto es, lo ejecuto, lo hago, resultará que su existencia no es como la de una cosa, un yacer, un pasivo estar en otra, un simple formar parte de un ámbito de cosas yacentes unas en otras, de un ámbito de inquietudes, sino que será existir el pensamiento, un activo estar, por tanto, no un estar, sino un constante hacerse a sí mismo, un incesante actuar. Esto significa que el descubrimiento de lo que el pensar tiene de peculiarísimo, trae consigo el descubrimiento de un modo de ser distinto radicalmente del de las cosas. Si por cosa entendemos algo, al cabo, más o menos estático, el ser del pensamiento consiste en pura actuación, en pura agilidad, en autógeno movimiento. El pensamiento es el verdadero, el único automóvil. Consiste, hemos dicho, en reflexividad, en reflejarse sobre sí mismo, en darse cuenta de sí. Pero esto supone que hay en el pensamiento una dualidad o duplicidad: el pensamiento reflejado y el pensamiento reflejante. Es conveniente que analicemos, siquiera sea al galope, los elementos mínimos que integran todo pensar a fin de obtener claridad sobre ciertos conceptos muy usados en la filosofía moderna, tales como sujeto, yo, contenidos de conciencia, etc. Nos conviene tenerlos bien limpios, desinfectados, prestos, porque ciertamente el pensamiento se da también cuenta de otras cosas que no son él. Así, ahora estamos viendo este teatro, y mientras no hacemos nada más que ver, en ese nuestro ver nos parece que el teatro existe fuera y aparte de nosotros. Pero ya notamos que esto era una creencia problemática adscrita a todo acto de pensar inconsciente, es decir, a todo acto de pensar que se ignora a sí mismo. El teatro alucinación no parece al alucinado existir menos realmente que el que ahora tenemos delante. Esto nos hace caer en la cuenta de que ver no es salir el sujeto de sí mismo y ponerse mágicamente en contacto con la realidad misma. El teatro de alucinación y el auténtico existen ambos, por lo pronto, solo en mí, solo estados de mi mente. Son cogitaciones o pensamientos. Son, como comenzó a decirse desde fines del siglo XVIII hasta nuestros días, contenidos de la conciencia, del yo, del sujeto pensante. Toda otra realidad de las cosas, más allá de la que tienen como ideas nuestras, es problemática, y en el mejor de los casos, derivada de esta primaria que poseen como contenido de la conciencia.
El mundo exterior está en nosotros, en nuestro ideal. El mundo es mi representación, como dirá toscamente el tosco Schopenhauer. La realidad es idealidad. En rigor y en pura verdad solo existe, solo el ideante, el pensante, el consciente, yo mismo, me ipsum. En mí, es cierto, aparecen los más variados paisajes. Todo eso que ingenuamente creía ver en mi derredor y en que creía estar y apoyarme, renace ahora como fauna y flora interior. Son estados de mi subjetividad. Ver no es salir de sí, sino encontrar en sí la imagen de ese teatro, trozo de la imagen universo. La conciencia está siempre consigo, es inquilino y casa a la vez, es intimidad, la intimidad superlativa y radical de mí mismo conmigo mismo. Esta intimidad en que consisto y que soy, hace de mí un ser cerrado, sin poros, sin ventanas. Si en mí hubiese ventanas y poros, entraría el aire de fuera, me invadiría la supuesta realidad exterior y entonces habría en mí efectivamente cosas ajenas a mí, habría en mí gente. Y no sería yo pura, exclusiva intimidad. Pero este descubrimiento de mi ser como intimidad, que me proporciona la delicia de tomar contacto conmigo mismo, en lugar de verme como una cosa exterior entre las demás cosas, tiene en cambio el inconveniente de que me recluyo dentro de mí. Hace de mí cárcel y a la vez prisionero. Estoy perpetuamente arrestado dentro de mí. Soy universo, pero por lo mismo soy uno, solo. El elemento de que estoy hecho, el hilo de que estoy tejido, es soledad. Así concluimos el otro día. La tesis idealista, dueña de la cultura durante toda la edad moderna, es sin duda firmísima, pero a la vez es frenética si se la mira desde el punto de vista del buen burgués y de la vida corriente. No cabe paradoja mayor. Vuelca del revés la manera de pensar el universo que la vida no filosófica ejercita. Por lo mismo, es un excelente ejemplo de ese heroísmo intelectual que yo anunciaba días pasados como característico del filosofar. Es llegar sin conmiseración a las últimas consecuencias que exige nuestro razonamiento. Es ir hasta donde la pura teoría nos lleve. Inclusive si nos lleva a lo que el buen burgués llamaría absurdo, a lo que llamará absurdo y se negará a aceptar el buen burgués que habita siempre en uno de los pisos de nuestra propia persona. Pero hay algo sobremanera extraño en esta tesis idealista, y es su punto de partida, el descubrimiento de la subjetividad como tal, del pensamiento en su interioridad. Porque es el caso que el hombre antiguo desconoce por completo ese modo de ser subjetivo, reflexivo, íntimo y solitario. Y yo no sé qué es lo más curioso, si el hecho de que el hombre antiguo desconociese su propio ser, su subjetividad, o el hecho de que el hombre moderno descubra el yo como se descubre el más insospechado continente. El tema es importante y es nuevo, pero de difícil tratamiento. Yo no sé si voy a lograr esclarecerlo ante ustedes. Lo único que sé es que voy a intentarlo lealmente. Si partiendo de nuestro modo de pensar actual, que ha descubierto ya la conciencia, el ser subjetivo y para sí, representamos nuestra intimidad en la figura de un círculo, llenará este círculo cuanto en nosotros pasa y hay. En ese círculo corresponderá al centro simbolizar ese elemento de nuestra conciencia, cuyo papel consiste en ser el sujeto de todos nuestros actos, del ver y del oír, del imaginar, pensar, amar y odiar. Todos los actos mentales tienen la condición de que parecen emanar o irradiar de un punto central presente y activo en todos ellos. En todo ver, alguien ve. En todo amar, alguien ama. En todo pensar, alguien piensa. A este alguien llamamos yo. Y ese yo que ve o piensa no es una realidad aparte del ver y el pensar, sino que es solo el ingrediente sujeto que forma parte de todo acto. Si el yo puede ser simbolizado como centro de nuestra conciencia, de nuestro darnos cuenta, ocupará la periferia del círculo todo aquello que nosotros es menos nosotros, a saber, todas las imágenes de colores, formas, sonidos, cuerpos, es decir, todo ese mundo exterior que se presenta como rodeándonos y llamamos naturaleza, cosmos.
Ahora bien, en la vida del hombre, esa periferia cósmica, compuesta por las cosas materiales, solicita constantemente la atención. La atención es una actividad fundamental de yo que dirige y regula toda su restante actuación. Así, no basta que algo esté ante nosotros para que nosotros ejecutemos el acto de verlo y oírlo. Los que viven junto a una catarata acaban por no oírla, y de cuanto ahora mismo compone lo visible de este teatro, solo vemos una parte. ¿Cuál? Aquella en que nos fijamos, es decir, que atendemos. Todo ver es un mirar o buscar con los ojos. Todo oír, un escuchar o atender con los oídos. Digo, pues, que la naturaleza, que el mundo exterior solicita la atención del hombre con terrible urgencia, planteándole constantemente problemas de subsistencia y de defensa. Sobre todo, en las edades primitivas de la humanidad, la existencia humana es una guerra sin descanso, con la naturaleza, con las cosas, y el individuo no puede vagar a otra labor que resolver su vida material. Esto significa que el hombre atiende solo a la periferia de su ser, a la visible y tangible. Vive sin darse cuenta más que de su contorno cósmico. El yo está ahí donde atiende, lo demás no existe para él. En nuestra representación simbólica diríamos que del círculo solo existe la línea que lo termina. Esto es, que la subjetividad no es más que circunferencia. ¿Alguna vez un dolor corporal, una angustia íntima retrae la atención de la periferia hacia el interior del círculo, de la naturaleza hacia sí mismo, pero en un instante fugaz sin constancia ni frecuencia? La atención, inadecuada para fijarse hacia adentro, tiende siempre a su dirección primera y habitual y vuelve a prenderse en las cosas circunstantes. Esta es lo que podemos llamar la actitud natural de la conciencia, para lo cual solo existe el mundo cósmico compuesto de cosas corporales. El hombre vive alerta en las fronteras de sí mismo, asomado hacia afuera, absorto en la naturaleza, es decir, atento al exterior. En la medida siempre problemática en que podemos imaginarnos el alma de los animales, diríamos que su situación íntima debe parecerse un poco a la del hombre natural. Recuerden ustedes que el animal está siempre alerta. Las orejas del caballo en la pradera, como dos antenas vivientes, como dos periscopios, revelan con su inquietud que el animal está siempre preocupado del entorno. Ved los monos en las jaulas del retiro. Es portentoso como esos hombrecillos están en todo. Nada se les escapa de lo que acontece en su derredor. La palabra éxtasis significa etimológicamente estar fuera de sí. En ese sentido, el animal vive en perpetuo éxtasis, retenido fuera de sí mismo por la urgencia de los peligros exteriores. Volverse hacia sí mismo sería distraerse de lo que pasa afuera, y distracción semejante acarrearía la muerte del animal. La naturaleza es su prístina naturalidad. Es feroz. No tolera distraídos de ella. Hay que estar con 100 ojos, en incesante quien vive, presto a recibir noticias de los cambios circundantes para responder a ellos con movimientos adecuados. Atención a la naturaleza es vida de acción. El puro animal es el puro hombre de acción. De esta manera, el hombre primitivo vive en avanzada de sí mismo, agarrado con atención al escenario cósmico, dejándose a la espalda su propio ser. El yo vive directamente desde las cosas y va a ellas, y se ocupa en ellas atravesando su propio volumen íntimo como el rayo del sol por el cristal, sin parar en él, sin reparar en él. He aquí y por qué, desde un punto de vista biológico, lo natural y primario es que el hombre se ignore a sí mismo. Lo sorprendente, lo que intriga y demanda aclaración, es el hecho inverso. Cómo la atención, que primariamente es centrífuga y va a la periferia, ejecuta esa inverosímil torsión hacia sí misma, y el yo, volviéndose de espaldas al contorno, se pone a mirar hacia adentro de sí mismo. Desde luego les ocurrirá a ustedes pensar que este fenómeno de introversión presupone dos cosas: algo que incite al sujeto a despreocuparse del exterior y algo que le llame la atención en su interior. Noten ustedes que lo uno sin lo otro no bastaría. Solo liberada la atención de su servicio hacia afuera, puede vagar a otras cosas. Pero la simple vacación de lo externo no trae consigo el descubrimiento y la preferencia de lo interno.
Para que una mujer se enamore de un hombre, no basta que se desenamore de otro. Es menester que aquel logre llamar su atención. Pero antes de insinuar brevemente una aclaración a tan decisiva peripecia de la humanidad, conviene aprovechar la descripción que hemos hecho de la actitud nativa y primaria de la mente, para entender el modo de pensar dominante en la filosofía griega y en general antigua. El avance mayor que en historia y especialmente en historia de la filosofía se ha logrado en los últimos años consiste en habernos permitido el lujo de ser sinceros y reconocer que no entendemos a los pensadores antiguos. Esta sinceridad con nosotros mismos, como siempre, tal sinceridad ha sido recompensada ipso facto. Al reconocer que no los entendíamos, hemos empezado por vez primera y de verdad a entenderlos, es decir, a caer en la cuenta de que pensaban en forma diferente de la nuestra y a buscar, en consecuencia, la fórmula clave de ese modo de pensar. Pues no se trata de que sus doctrinas sean más o menos dispares de las nuestras, sino que era distinta su actitud mental. El hombre antiguo conserva, en lo esencial, la tesitura del hombre primitivo. Como él, vive desde las cosas y solo existe para él el cosmos de los cuerpos. Podrá fortuitamente lograr atismos de la intimidad, pero son solo atismos inestables, y en efecto fortuitos. La actitud de la mente griega es, pues, rigorosamente primitiva, solo que el griego no se contenta con atender vitalmente al mundo exterior, sino que filosofa sobre él, que elabora conceptos, los cuales transcriben en pura teoría esa realidad que ante sí hallan. Las ideas griegas están moldeadas en una realidad compuesta de cosas exteriores y corpóreas. La palabra misma idea y sus afines significa figura visible, aspecto. Como además de cuerpos hay en la naturaleza los movimientos y cambios de los cuerpos, el griego tiene que pensar otras cosas invisibles, inmateriales, de que el movimiento y el cambio corpóreo proceden. Estas cosas inmateriales son, a la postre, pensadas como cosas materiales sutilizadas en espectros. Así, el animal consiste en una materia organizada y movida por una cosa que hay dentro, oculta en la materia. Es el alma. Pero este alma no tiene nada de íntima. Es interior solo en el sentido de que está oculta en el cuerpo, sumergida en él, y por tanto invisible. Es un soplo, un aire leve, espíritus, o bien una humedad como en Tales o un fuego como en Heráclito. Aunque el moderno ha conservado la palabra espíritu para designar su descubrimiento de la intimidad, conviene hacerse cargo de que el griego y el latino entendían por ella una realidad no menos externa que los cuerpos, adscrita a los cuerpos, un poder alojado en lo cósmico. Ciertamente que el alma humana tiene, en Aristóteles, potencias que no tiene el alma animal. Como ésta posee facultades de que carece el alma vegetal, pero en cuanto a almas, para el modo de pensar griego, no lo es más la humana que la vegetal. Así, la humana es a la vez y pro indiviso poder de razonar y de vegetar. No es, pues, extraño que Aristóteles coloque la ciencia del alma, la psicología, en la biología. La psicología de Aristóteles habla de la planta junto al hombre porque su alma no es principio de la intimidad, sino principio cósmico de la vitalidad corporal. Más aún, o menos aún, principio del movimiento y cambio, pues existe para el griego hasta un alma mineral, el alma de cada astro. A lo que más se parece la noción griega de alma es al poder oculto, pero en sí mismo externo, que ingenuamente suponemos dentro del imán para explicar las atracciones que su cuerpo visible ejecuta. Que en serio se hable hoy todavía del espiritualismo de Aristóteles en el sentido moderno de la palabra espiritualidad sería solo una inocencia histórica si no fuese una insinceridad. Porque si forzando los textos se introduce en el espíritu aristotélico nuestro concepto moderno de conciencia, entonces la insinceridad se invierte y estriba en no confesar que es ininteligible, como, según Aristóteles, tienen los astros alma, esto es conciencia, y como una conciencia que no consiste en más que en puro darse cuenta de sí, puede empujar la mole grave de un cuerpo sideral. El griego no ha descubierto el alma partiendo de la visión íntima de sí mismo, sino que la encuentra fuera como una entidad casi corporal.
Por eso interpreta la percepción sensible y con ella toda la vida intelectual como un choque entre los cuerpos. Las cosas corpóreas tropiezan con la cosa alma y dejan en ella impresa la huella de su figura. El alma, antes de estos choques con las cosas, no contenía nada. Era una tablilla de cera aún intacta. Tan no es ni de lejos intimidad ser para sí el alma griega que puede existir vacía y que ni hueco tiene, sino que es como una placa fotográfica orientada hacia afuera, en la que no habrá sino lo que venga de fuera, lo que la naturaleza abierta y deposita en ella. ¿Qué distancia no hay de este alma a la mónada barroca de Leibniz, en la cual nada puede entrar ni salir, sino que vive de sí misma, ontanar original que emana su propia riqueza íntima? Sobre todo este modo de pensar antiguo quisiera yo hablar más por menudo algún día. Pero ahora nos corre prisa volver a nuestro asunto. Cómo la atención naturalmente centrífuga se retuerce y se vuelve, girando sobre sí 180 grados, y en vez de ir hacia afuera, se fija en el sujeto mismo. ¿Qué ha pasado que los ojos se han vuelto al hombre del revés? Como en las muñecas malparadas que miran hacia adentro de la cabeza del biscuit. Insonora, incruenta, sin timbales que la anuncien, ni clarines que la exalten, ni poetas que la versifiquen, es esta, sin duda, una de las mayores peripecias de que el planeta ha sido escenario. El hombre antiguo todavía vivía junto al hermano animal, y como él, fuera de sí. El hombre moderno se ha metido en sí, ha vuelto en sí, ha despertado de su inconsciencia cósmica, ha sacudido el sopor que le quedaba de hortaliza, de alga, de mamífero, y ha tomado posesión de sí mismo. Se ha descubierto. Un buen día va a dar un paso como los usados y nota que tropieza con una cosa extraña, desconocida, insólita. Aún no la ve bien, pero la aprieta, y al apretarla nota que es él a quien le duele, que es él a la vez el apretón y el apretado, que ha tropezado consigo mismo. Me duele, existo, cogito, sum, endiablada aventura. ¿Endiablada? ¿No será más bien divina? ¿No es lo más probable que en un hecho tan extraordinario se haya tomado Dios el trabajo de intervenir muy especialmente? Pero, ¿qué Dios? ¿El cristiano? Sí, el cristiano, solo el cristiano. Pero, ¿cómo? En el descubrimiento específicamente moderno de que brota, como de una simiente, toda la edad anticristiana, ¿va a haber intervenido nominativamente el Dios cristiano? Esta posibilidad inquieta a los cristianos e irrita a los anticristianos, a los modernos. El cristiano es antimoderno. Se ha colocado cómodamente, de una vez para siempre, frente y contra la modernidad. No la acepta, es hija de Satán. Y ahora se le anuncia que la modernidad es un fruto maduro de la idea de Dios. Por su parte, el moderno es anticristiano, cree que la modernidad nace frente y contra la idea religiosa. Ahora se le invita a reconocerse, precisamente en cuanto moderno, como hijo de Dios. Esto irrita, es trastornar los tópicos de la historia, es proponer un cambio de convicciones. El anticristiano y antimoderno no quieren esforzarse en cambiar, prefieren la inercia. Ser, lo hemos visto, es pura agilidad, movilización incesante. El anticristiano y el antimoderno no quieren moverse, no quieren ser. Por eso se contentan con antiser. El descubrimiento de la subjetividad tiene dos hondas raíces históricas, una negativa y otra positiva. La negativa es el escepticismo, la positiva es el cristianismo. Ni aquella sin esta, ni esta sin aquella hubieran podido dar tal resultado. La duda o esquepsis, según hemos tenido ocasión de notar, es la condición del conocimiento científico. Ella abre el agujero que viene a llenar la prueba. Los griegos, maestros soberanos en el teorizar, ejercitaron ejemplarmente y hasta el cabo esa virtud de dudar. Sobre todo las escuelas titularmente llamadas escépticas no dejaron nada por hacer, en este orden a los tiempos posteriores. No se puede dudar de más que dudaron los académicos,
Ni Descartes, ni Hume, ni Kant han sido de superior escepticismo. Por activa y por pasiva, demostraron el carácter ilusorio del conocimiento. No podemos saber lo que son las cosas. A lo sumo, podemos decir lo que nos parecen que son. Pero, claro es, los escépticos griegos son griegos, y como conocimiento es conocimiento del ser. Y para el griego no hay más ser que el exterior. Todo el escepticismo griego se refiere a nuestro conocimiento de la realidad cósmica. Llegan a fórmulas que son literalmente modernas, que dicen maravillosamente lo que un moderno no diría mejor. Así, los cirenaicos dirán que no podemos conocer lo real, porque el alma no puede salir fuera, sino que está encerrada en sus estados, y vive como en una ciudad sitiada, en poliorquía. ¿No es esto haber descubierto la intimidad? ¿Cabe expresión más rigurosa, más plástica del ser subjetivo? Error. El griego que ha pensado eso no ve lo que hay de positivo en ello. Con esas palabras entiende que no podemos salir de lo real, pero no se le pasa por las mientes que en ese no poder salir fuera, en ese ser recluso y para sí, hay una realidad nueva, más firme y fundamental que la externa. Pocos ejemplos hay en la historia más claros de que no basta la agudeza intelectual para descubrir una cosa nueva. Hace falta entusiasmo, amor previo por esa cosa. El entendimiento es una linterna que necesita ir dirigida por una mano, y la mano necesita ir movilizada por un afán preexistente hacia este o el otro tipo de posibles cosas. En definitiva, solo se encuentra lo que se busca, y el entendimiento encuentra gracias a que el amor busca. Por eso todas las ciencias han comenzado por ser aficiones de aficionados. La pedantería contemporánea ha desprestigiado esta palabra, pero aficionado es lo más que se puede ser con respecto a algo, por lo menos en el germen todo. Y lo mismo diríamos del diletante, que significa el amante. El amor busca para que el entendimiento encuentre. Gran tema para larga y fértil conversación este, que consistiría en demostrar cómo el ser buscador es la esencia misma del amor. ¿Han pensado ustedes en la sorprendente contextura del buscar? El que busca no conoce aún lo que busca, y por otra parte, buscar es ya tener de antemano y presumir lo buscado. Buscar es anticipar una realidad aún inexistente, predisponer su aparición, su presentación. No comprende lo que es el amor, quien, como es usado, se fija solo en lo que despierta y dispara un amor. Si el amor hacia una mujer nace por su belleza, no es la complacencia en esa belleza lo que constituye el amor, el estar amando. Una vez despierto y nacido el amor, consiste en emitir constantemente como una atmósfera favorable, como una luz leal, benévola, en que envolvemos al ser amado, de suerte que todas las otras calidades y perfecciones que en él haya podrán revelarse, manifestarse y la reconoceremos. El odio, por el contrario, coloca al ser odiado bajo una luz negativa y solo vemos sus defectos. El amor, pues, espera, predispone las posibles perfecciones del amado. Por eso nos enriquece haciéndonos ver lo que sin él no veríamos. Sobre todo, el amor del hombre a la mujer es como un ensayo de transmigración, de ir más allá de nosotros, nos inspira tendencias migratorias. Pero dejemos ahora estas apasionadas navegaciones y recalemos de nuevo en nuestro asunto. Hemos visto cómo el escepticismo enseña al hombre a no creer en la realidad del mundo exterior y consecuentemente a desinteresarse de él. Pero en este primer acto se queda, ciego a las puertas del hombre interior. Como Herbert decía, todo buen principiante es un escéptico, pero todo escéptico es solo un principiante. Falta el motivo positivo, el interés por la subjetividad para que ésta retraiga sobre sí la atención y se instale en el primer plano. Esto se debe al cristianismo. Los dioses griegos son no más que supremos poderes cósmicos, cimas de la realidad externa, sublimes potencias naturales. En una pirámide, la cúspide domina toda la pirámide, pero a la vez pertenece a ella. Así, los dioses de la religión griega están sobre el mundo, pero forman parte de él y son su fina flor. El dios del río y del bosque, el dios cereal
y el del rayo son la espuma divina de esas realidades intramundanas. El mismo Dios hebreo anda con el rayo y el trueno, pero el Dios del cristianismo no tiene que ver con el rayo, ni el río, ni el trigo, ni el trueno. Es un Dios de verdad, trascendente y extrahumano, cuyo modo de ser es incomparable con el de ninguna realidad cósmica. Nada de él, ni la punta de sus pies, cala en este mundo, no es ni siquiera tangente al mundo. Por esta razón es para el cristiano misterio sumo la encarnación. Que un Dios rigurosamente inconmensurable con el mundo se inscriba en él un momento y habite entre nosotros es la máxima paradoja. Esto que, lógicamente, es un misterio en el cristianismo, era la historia cotidiana para la mitología griega. Los dioses olímpicos tomaban a toda hora cuerpo terrestre y a veces infrahumanos. Eran cisne estremecido sobre Leda o toro que corría con Europa al lomo. Pero el Dios cristiano es trascendente. Es Deus ex superantissimus. El cristianismo propone al hombre que entre en trato con ser tal. ¿Cómo es posible este trato? No solo es imposible por medio o a través del mundo y las cosas intramundanas, sino que al revés, todo lo de este mundo es, por lo pronto, estorbo e interposición para el trato con Dios. Para estar con Dios hay que comenzar por aniquilar virtualmente todo lo cósmico y terreno, darlo por no existente, ya que, en efecto, frente a Dios es nada. Y he aquí cómo para acercarse el alma a Dios, en su urgencia hacia la divinidad, para salvarse va a hacer lo mismo que el escéptico con su duda metódica. Niega la realidad del mundo, de los demás seres, del Estado, de la sociedad, de su propio cuerpo. Y cuando ha suprimido todo esto, es cuando empieza a sentirse verdaderamente vivir y ser. ¿Por qué? Precisamente porque el alma se ha quedado sola con Dios. El cristianismo es el descubridor de la soledad como sustancia del alma. Digo formalmente como sustancia del alma. Nadie de los que me escuchan entiende ahora lo que eso significa. La soledad como sustancia. ¿Qué es eso? Un poco de paciencia. Espero que a esta altura de mi curso se me podrán negar todos los aciertos, pero no furor de claridad. No se dude, pues, que sobre esa expresión descenderá a su hora suficiente claridad. El alma es lo que verdaderamente es cuando se ha quedado sin mundo, liberada de él. Por tanto, cuando está sola. Y no hay otra forma de entrar en compañía con Dios que a través de la soledad, porque únicamente bajo la especie de soledad se encuentra el alma con su auténtico ser. Dios y, frente a él, el alma solitaria. No hay más realidad verdadera para el punto de vista cristiano, de la religión cristiana, no de la llamada filosofía cristiana, que es, como veremos, una triste y estéril cadena que arrastra el cristianismo. No hay más que esa doble realidad, Dios y el alma, y como conocimiento es siempre para el cristiano conocimiento de lo real. El conocimiento ejemplar será el de Dios y el alma. Así, San Agustín. No es casual que sea San Agustín el primer pensador que entrevé el hecho de la conciencia y del ser como intimidad, y tampoco lo es que sea el primero en caer en aquello de que no puede dudar de que se duda. Es curioso que el fundador de la ideología cristiana y el fundador de la filosofía moderna coincidan en toda su primera línea. También para San Agustín, el yo es en cuanto se sabe ser. Su ser es su saberse. Y esa realidad de pensamiento es la primera en el orden de las verdades teoréticas. En esa realidad hay que fundarse, no en la problemática realidad del cosmos y lo externo. Aquí está también el hombre como absoluto interior, como intimidad. Y como Descartes, en el fondo de esa intimidad encuentra a Dios. Es curioso que todos los hombres religiosos coincidan en hablarnos de lo que también Santa Teresa llama el fondo del alma, y que sea justamente en ese fondo del alma donde, sin salir de ella, encuentran a Dios. El Dios cristiano, por lo visto, es trascendente al mundo, pero inmanente al fondo del alma. ¿Hay alguna realidad bajo esta polvorienta metáfora? No interrogamos ahora lo que ahora no podemos contestar. Sería, sin embargo, injusto y falso afirmar que Descartes está ya en San Agustín. Cuantas más coincidencias se comprueban entre ambos,
más quedará subrayada la enorme distancia. San Agustín era un genio de la sensibilidad religiosa. Por su intuición religiosa llega San Agustín a descubrir el ser reflexivo. Como filósofo, procura definir su intuición y situarla en el lugar que le corresponde dentro de la ciencia, pero como no es un gran filósofo, que es lo que era Descartes, le falta el golpe de vista genial que lleva a este a volver del revés toda la ideología antigua y fundar el idealismo moderno. Pero sobre todo hay una diferencia. San Agustín, que ya es moderno, con Julio César, el único moderno del viejo Mediterráneo, es también antiguo. Y junto a las nuevas ideas, sin separación ni distinción, perdura toda la antigua actitud mental. Por eso su filosofía es caótica, por eso es un padre de la Iglesia, pero no es un clásico de la filosofía. Aún no se ha demostrado, de otra parte, que Descartes, hombre, al parecer, de muy pocas lecturas, conociese la obra de San Agustín, ni recibiese sus sugestiones. Pero lo mismo da. La sugestión estaba en el aire. La idea de la conciencia que aflora en San Agustín va madurando durante toda la Edad Media, dentro de ese escolasticismo que se ha despreciado tanto porque no se le ha estudiado nada, y ni siquiera en forma de vida por los escolásticos supervivientes. Se puede reconstruir perfectamente la cadena de transición, la cadena de transmisión desde San Agustín hasta Descartes, pasando por San Bernardo de Claraval, por los victorinos, San Buenaventura y los franciscanos, Duns Scoto, Occam y Nicolás de Autrecourt. En este camino, la idea de la conciencia no ha tenido más que un tropiezo. Santo Tomás de Aquino, que abandona esta idea de origen cristiano para volver al alma cósmica de Aristóteles, sometiendo de nuevo la original inspiración del cristianismo al molde incongruente del pensar antiguo. La modernidad nace de la cristiandad. Que no se peleen las edades, que todas sean hermanas y bienvenidas. Aquí es donde debiera empezar mi conferencia de hoy, pero quedé para otro día explorar la tierra incógnita a la que habíamos llegado en la anterior.